La nobleza. Qué palabra tan cargada. Nos evoca castillos, blasones, un linaje que se pierde en la noche de los tiempos. Pero detrás del oropel y la ceremonia, ¿qué hay? ¿Qué es un noble? ¿Un parásito? ¿Un guardián del orden? ¿O simplemente el descendiente afortunado de un matón con más tierras que los demás? La historia, esa vieja cínica, nos enseña que la aristocracia no es una esencia, es una estrategia, una larguísima y a menudo desesperada partida de ajedrez por la supervivencia. Y en ningún lugar se jugó esa partida con tanta astucia y ferocidad como en la Italia de la Edad Moderna. Olvidemos por un momento el Renacimiento y sus genios. Pensemos en Italia como un laboratorio político, un hervidero donde no existía una sola nobleza, sino un ecosistema complejo de aristocracias que luchaban por no extinguirse. Por un lado teníamos a los viejos varones feudales, dueños de la tierra y de las vidas. Por otro, a los patricios urbanos, las élites de las ciudades que gobernaban desde sus palacios. Pero esta división tan nítida en el papel se volvía un caos en cuanto uno miraba de cerca, sobre todo en el sur. En ciudades como Bari, el patriciado, temeroso, buscaba la protección de los señores feudales. En Salerno, la clase dirigente no era un grupo homogéneo, era una amalgama extraña de patricios, nobles feudales, burócratas, hombres de negocios y profesionales liberales. El poder no era un bloque de granito, era una red de complicidades. Y sobre este tablero complejo empezó a proyectarse una sombra cada vez más grande, la del Estado moderno. Un poder central que buscaba meter en cintura a todos estos pequeños soberanos. La Iglesia, por ejemplo. En sus dominios, los papas del siglo XVI y XVII aplastaron a la nobleza feudal, le quitaron sus poderes, pero inteligentemente hicieron del patriciado de las ciudades su socio, su interlocutor privilegiado para administrar la periferia. Divide y vencerás, la vieja máxima. Los españoles, dueños del reino de Nápoles, fueron aún más sutiles. Construyeron una pirámide de poder de una complejidad diabólica. En la cima, las viejas familias del reino, mezcladas con los grandes linajes leales a España. En medio, los patricios de Nápoles. Y en la base, una nobleza de provincia donde, estratégicamente, la monarquía implantaba a sus propios capitanes españoles para tenerlo todo bien atado. En Sicilia, la estrategia fue otra. Holmaron a la aristocracia de favores, la atrajeron a la corte de Palermo, fomentaron matrimonios mixtos. A cambio, les subieron brutalmente los impuestos y los engancharon a la deuda pública. Una lógica financiera se impuso a la economía de la isla, paralela a la lógica cortesana que seducía a sus élites. Les dieron una jaula de oro, pero una jaula al fin y al cabo. Y entonces, ¿qué hace un noble cuando le van quitando el poder real? Se dedica al espectáculo, se convierte en un actor de su propia grandeza. La nobleza napolitana es el ejemplo perfecto. Mientras la monarquía española los alejaba de cualquier actividad militar peligrosa, ellos se aferraban con pasión a los viejos rituales, a las armerías, a la exigencia del duelo, al manejo de las armas, al gusto por los torneos. Se hacían construir palacios en la ciudad y se dedicaban con fervor a la música y a la poesía. Eran la encarnación del cortesano, una representación teatral de un poder que ya se les escapaba de las manos. En cambio, el varón romano era de otra pasta. Él seguía siendo un matón. Su poder era la violencia pura y dura, palizas a los aldeanos, bandidaje, asesinatos, la vendetta como ley. Un comportamiento tan arraigado que ni el poder pontificio, con sus castigos ejemplares, lograba erradicarlo. Y dentro de esas familias, de esos clanes que nos imaginamos como bloques dominados por un patriarca, la realidad también era más compleja. Las mujeres, a las que la historia suele relegar al papel de moneda de cambio, eran a menudo jugadoras decisivas. En la rígida sociedad romana, donde el honor masculino lo paralizaba todo, ellas eran las que podían moverse, las que actuaban como mediadoras, las que daban los pasos que a los hombres les estaban vedados.
como esa fascinante Maddalena Nerli en Florencia, que a través de sus sucesivas viudeces y sus conflictos, tejió nuevas alianzas y solidaridades entre tres familias distintas. Llegó el siglo XVIII y el juego cambió de nuevo. El Estado ya no solo los controlaba, ahora pretendía definirlos. En la Toscana, una ley de 1750 estableció por primera vez criterios precisos para ser noble y le dio al monarca la autoridad exclusiva para reconocer ese estatus. Se acabó el vacío legal. La nobleza se convirtió en una concesión del soberano. Ante esta nueva realidad, los aristócratas buscaron nuevas formas de legitimidad. La nobleza napolitana, por ejemplo, se sintió fuertemente atraída por la francmasonería. ¿Por qué? Porque la masonería les ofrecía una síntesis perfecta, una forma de renovar sus viejos valores aristocráticos mezclándolos con la idea moderna del mérito. Era una manera de adaptarse, de traducir su viejo lenguaje de sangre y linaje a la nueva sintaxis de la razón. Esta es, en fin, la historia de una larga metamorfosis. La aristocracia italiana no fue un dinosaurio que se extinguió. Fue un camaleón. Cambió de piel una y otra vez para sobrevivir. Fueron señores feudales, patricios urbanos, cortesanos, matones, burócratas y finalmente ilustrados en logias masónicas. Su poder no desapareció, mutó, se transformó para seguir existiendo en un mundo que ya no les pertenecía. Una lección magistral de la implacable voluntad de poder.